Eso. Bueno, estamos hablando ahorita, mis hermanos. Antes de que leamos parte de este tema y de lo que queremos compartir hoy, hacerles una confesión. Voy a confesarme con ustedes de algo. Eh, ¿Cuál fue el día que yo dije que sacaba la predicación? El jueves. ¿Y qué estamos haciendo este jueves? Pasándonos y duro. Claro que ya obviamente como sabíamos que venía esta conferencia, ya veníamos estudiando y preparando el tema, pero los últimos retoques quedaban para el jueves. Se los hice ayer hasta las 2:15 de la mañana. A las 2:15 me acosté terminando el tema. ¿Para qué le digo esto? No para chicanear, sino para que usted no se duerma, ¿oyó? Porque yo no me trasnoché hasta las 2:15 de la mañana para venirlo aquí a arrullar a usted, no, ni riesgos, no me parece justo. No me parece justo que yo me haya trasnochado para que usted duerma. Hermanos, vamos a hablar entonces acerca del ministerio pastoral en la iglesia local y específicamente la pluralidad pastoral dentro de la iglesia local. El ministerio pastoral y específicamente la pluralidad pastoral dentro de la iglesia local. Uno de los temas que me parece muy importantes que abordemos en esta conferencia de iglesia, porque es una de las marcas también distintivas de una iglesia saludable. Las enseñanzas que hemos venido compartiendo desde el día de ayer hasta hoy son marcas de una iglesia sana, marcas de una iglesia saludable. La membresía es una marca de una iglesia saludable. Entender la naturaleza de la iglesia es una marca de una iglesia saludable. La disciplina eclesial, la predicación bíblica son marcas de una iglesia saludable. La pluralidad pastoral es una marca muy importante de una iglesia saludable y de una iglesia que es bíblica. Entonces usted puede decir, hermanos, pero es que, ¿qué tiene que ver conmigo el ministerio pastoral? ¿Qué tiene que ver conmigo la pluralidad pastoral? Yo no soy pastor o yo no soy esposa de un pastor, entonces ¿eso qué tiene que ver conmigo? Bueno, quiero decirles que no tiene que ver poco, sino que tiene que ver mucho con usted. No solamente tiene que ver algo que ver con usted, tiene mucho, mucho que ver con usted. La pluralidad pastoral tiene que ver con todos los que estamos aquí reunidos y con otros hermanos. Ahora, si somos parte de la iglesia, una de nuestras grandes responsabilidades es el ministerio pastoral. No solo mía, no solamente de los hermanos que el Señor vaya levantando, sino que es una responsabilidad de todos. ¿Por qué? Porque la pluralidad pastoral tiene que ver con el plan de Dios para su vida. Escuchen esto, la pluralidad pastoral tiene que ver con el plan de Dios para sus vidas. Y esto, mis hermanos, es demasiado, demasiado importante. Ahora, tiene que ver la pluralidad con la salud de la iglesia, el crecimiento del cuerpo de Cristo y es el cumplimiento de ese plan de Dios que se dio desde el principio en el primer Edén o en el primer Adán y Edén, perdón, y al final de los tiempos también tiene que ver, es decir, la pluralidad o el ministerio pastoral tiene que, o lo podemos ver en una teología bíblica desde el principio de las primeras páginas de la Biblia hasta la eternidad. Y enseguida vamos a ver una teología bíblica un poco más amplia sobre eso. Entonces, mis hermanos, mi deseo es desafiarlos a ustedes hoy a través de esta exposición para que entendamos que tenemos una responsabilidad dentro del ministerio pastoral y que podamos entender cuáles son esas responsabilidades y la importancia de velar para que esta marca se dé. Entonces, lo que voy a hacer básicamente es exponerle los fundamentos del ministerio pastoral. 3 cositas quiero contarles o explicarles hoy. Número 1, los fundamentos del ministerio pastoral. Fundamentos del ministerio pastoral. Número 2, los fundamentos de la pluralidad pastoral. Fundamentos del ministerio pastoral, fundamentos de la pluralidad pastoral y las ventajas o las bendiciones que hay, hermanos, en la pluralidad pastoral. Ese sería como el tercer punto. Entonces, como el tema pastoral es tan amplio, no nos da, hermanos, para abordar temas como los que ya hemos abordado en otros momentos, los requisitos para ser pastor, cómo se prepara un pastor, cómo se confirma un pastor, cómo se procesa o se forma un pastor dentro de la comunidad, no, sino que vamos a ver básicamente esas 3 cosas puntuales: fundamentos del ministerio pastoral, fundamentos de la pluralidad pastoral y las bendiciones o las ventajas de esa pluralidad pastoral dentro de una iglesia local. Lo primero que yo quiero que veamos son los fundamentos bíblicos del ministerio pastoral, pero voy a pedirles el favor que nos pongamos sobre nuestros pies y leamos la palabra del Señor en Hechos.
No solo es el pasaje, por el tema que quiero ver y por mostrarles una teología bíblica de los fundamentos, vamos a estar en varios pasajes para que entendamos esto. Pero quiero partir de este pasaje que me llama mucho la atención. Hechos capítulo 20, versículo 17. Hechos capítulo 20, versículo 17. Nosotros venimos estudiando Efesios en la iglesia y precisamente aquí Pablo se va a despedir de los ancianos de Éfeso. Es la despedida de Pablo a los ancianos de Éfeso. Versículo 17 dice: Desde Mileto, Pablo mandó llamar a los ancianos de la iglesia de Éfeso. ¿Quién mandó a llamar a quién? Pablo, ¿a un anciano o a varios ancianos? A varios ancianos, no sabemos cuántos, pero varios ancianos. ¿Y de qué iglesia? Simplemente para no dejar pasar la idea, nosotros vemos en este pasaje de entrada que el apóstol Pablo está llamando a un grupo de ancianos de una iglesia local, para tenerlo en cuenta. Cuando llegaron les dijo: ustedes saben cómo me porté todo el tiempo que estuve con ustedes desde el primer día que vine a la provincia de Asia. He servido al Señor con toda humildad y con lágrimas, a pesar de haber sido sometido a duras pruebas por las maquinaciones de los judíos. Ustedes saben que no he vacilado en predicarles todo lo que les fuera de provecho, sino que les he enseñado públicamente y en las casas a judíos y a griegos, los he instado a convertirse a Dios y a creer en nuestro Señor Jesús. Y ahora tengan en cuenta que voy a Jerusalén obligado por el Espíritu, sin saber lo que allí me espera. Lo único que sé es que en todas las ciudades el Espíritu Santo me asegura que me esperan prisiones y sufrimientos. Sin embargo, considero que mi vida carece de valor para mí mismo, con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús, que es el de dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Escuchen, yo sé que ninguno de ustedes, entre quienes se han dado predicando el reino de Dios, volverá a verme. Pablo se está despidiendo de los ancianos. Esto es una escena muy dramática. No nos vamos a enfocar en eso ni vamos a profundizar mucho en el pasaje por la idea que tenemos del tema, pero es una escena muy dramática. El apóstol Pablo reúne al grupo de los ancianos de Éfeso y se despide de ellos de una manera que él dice: ya no me van a volver a ver, porque él sabía que iba a pasar por muchas circunstancias. Versículo 26, por tanto, hoy les declaro que soy inocente de la sangre de todos, porque sin vacilar he proclamado todo el propósito de Dios. Eso es lo que pasa cuando hay una predicación expositiva, que proclamamos todo el propósito de Dios. Tengan cuidado, acá es donde quería llegar. Tengan cuidado de sí mismos y de todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos. En el versículo 17, el apóstol Pablo llamó a quienes, a quienes, a los ancianos. Y aquí les está hablando a quienes, a los mismos que le está hablando en el versículo 17, pero utiliza otro término, ya no ancianos, sino obispos, que él adquirió con su propia sangre. Sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos feroces que procurarán acabar con el rebaño. Rebaño, note esas palabras tan clave: ancianos, obispos y rebaño. Aún de entre ustedes mismos se levantarán algunos que enseñarán falsedades para arrastrar a los discípulos que los sigan. Así que estén alerta, recuerden que de día y de noche durante 3 años no he dejado de amonestar con lágrimas a cada uno en particular. Ahora los encomiendo a Dios y al mensaje de su gracia, mensaje que tiene poder para edificarlos y darles herencia entre los santificados. No he conocido ni la plata, ni el oro, ni la ropa de nadie de ustedes. Ustedes mismos saben bien que hasta con mis manos me he ocupado de mis propias necesidades y de las de mis compañeros. Con mi ejemplo les he mostrado que es preciso trabajar duro para ayudar a los necesitados. Recordando las palabras del Señor Jesús: hay más dicha en dar que recibir. Después de decir esto, Pablo se puso de rodillas con todos ellos y oró. Todos lloraban inconsolablemente mientras los abrazaban y lo besaban. Es como para que tengamos una idea de lo que está sucediendo en este llamado. Oremos. Padre, gracias, porque tú eres bueno, y oramos que tu palabra hable a nuestros corazones, Señor. Que el texto que hemos leído y los textos, Señor, que vamos a estar leyendo se claven en el corazón, se queden en el alma, transformándola para la gloria tuya, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Tomen asiento, hermanos. Es un pasaje muy largo que requeriría mucho tiempo para estudiarlo y profundizarlo, pero nos da la idea de que Pablo
está en Mileto, manda a llamar a los ancianos de Éfeso, los llaman de una iglesia local. Quiere decir que en Éfeso no había un solo anciano, había un grupo de ancianos, eso nos da la idea. Y allí en ese grupo de ancianos Pablo los manda a llamar, y es una escena muy dramática y muy triste, porque Pablo, que ha sido su pastor, el pastor de ese rebaño y uno de los ancianos de esa iglesia, que durante 3 años estuvo amonestándolos, predicándole con lágrimas, y dice: yo mismo he trabajado con mis propias manos para ayudar a los necesitados. Ahora él se está despidiendo y dice: ya no me van a volver a ver, ya nunca más vamos a tener contacto. Entonces ellos están completamente tristes, se ponen a llorar, lo abrazan, lo besan, y es una despedida así que uno no quisiera como vivir, de esas despedidas que dan tristeza y dolor. Pero hay algo muy interesante, hermanos, en este pasaje, porque ya lo dije ahorita, Pablo llama a un grupo de ancianos pluralidad. Cuando hablamos de pluralidad, no estamos hablando de un anciano, estamos hablando de varios ancianos. La palabra pluralidad tiene que ver con varios, el término tiene que ver con varios, no está en singular, sino plural, ancianos. Luego dice que el apóstol Pablo les dijo que Dios los había puesto como obispos, que es otra palabra interesante. Y luego dice que cuiden del rebaño. Entonces ahí hay como 3 términos que le ayudan a uno a entender. Con el rebaño entendemos que quien cuida el rebaño es un pastor, con el obispo entendemos que ellos están supervisando, y con el anciano entendemos que ellos están al frente de como ese equipo. Ahora, fundamentos bíblicos del ministerio pastoral. Y es importante que iniciemos mostrando a través de esta teología o una teología bíblica la intención y el diseño de Dios para el cuidado de su pueblo. Necesitamos saber cuál es exactamente la naturaleza de la obra a la que un pastor es llamado. Ahora, ¿cómo es, hermanos, que el ministerio pastoral encaja con el propósito más amplio de Dios de cuidar a su pueblo? ¿Cómo el ministerio pastoral encaja en el propósito de Dios más amplio de cuidar a su pueblo? Y es que los propósitos de Dios son evidentes desde el principio y se extienden a lo largo de todas las páginas de la Biblia. En ellas se relata el diseño de Dios para la iglesia a través de un tema clave. Los líderes designados por Dios son llamados a instruir, cuidar, pastorear al pueblo de Dios bajo la autoridad de Dios. Parte de ese gran propósito de Dios es designar líderes para que cuiden y pastoreen a su pueblo. En la actualidad, mis hermanos, algunos sugieren que el término pastor está como mandado a recoger, que el término pastor es muy desactualizado, que nosotros deberíamos de utilizar como términos más modernos, que es que ya nosotros no tenemos por aquí pastizales y no vemos pastores cuidando ovejas. Entonces que ese término pastor, y de hecho algunos teólogos sugieren eso, sugieren esa idea de, venga, no usemos el término pastor. Algunos proponen otros términos que parece para ellos mejores, o títulos, como por ejemplo líder o líderes, reverendos, guías, consejeros, salmistas, apóstoles, profetas, evangelistas, doctores. Algunos dicen que estos términos suenan más bonitos, y de hecho el término pastor hoy en día a muchos no les gusta. Yo conocí un pastor que un día yo le dije pastor, y me dijo que yo no honraba su dignidad porque él era apóstol, que si le honrábamos deberíamos de decirle apóstol. O sea, pastor es muy poco para él, y para muchos es muy poco ser pastor. Hay otro tipo de títulos que son más contemporáneos o que aparentemente muestran una jerarquía mayor. Ahora, ¿será esto verdad? ¿Es inadecuada o irrelevante esta imagen del pastor el día de hoy? Y una de las mejores formas, hermanos, de entender y resolver este dilema es observando cómo Dios cuida a su pueblo a través de la imagen bíblica de Dios como pastor. La imagen bíblica de Dios como pastor. Dígale a la persona que tiene a su lado, atrás, adelante, la imagen bíblica de Dios como pastor. Porque es que yo sé que un almuerzo a esta hora, es una prédica después del almuerzo es muy buena. La creación. Vamos a tratar de ver en esos fundamentos bíblicos una imagen bíblica de Dios como pastor a lo largo de una teología bíblica o de la Biblia. La Biblia inicia con una narrativa de que es ajena, mis hermanos, a nosotros hoy en día. Dios creó los cielos, la tierra, todas las criaturas vivientes. También creó al hombre y a la mujer a su imagen. Y dice Génesis 1:31, y vio Dios todo lo que había hecho y era bueno en gran manera. Es decir, Dios todo lo creó bueno.
En la creación todo está bien. Dios puso al hombre en el huerto del Edén para labrarlo y cuidarlo. Y aquí vemos un mundo perfecto, un hombre un mundo, hermanos, donde el hombre disfruta del cuidado, del liderazgo y la autoridad de Dios en su vida. Pero no todo fue tan bueno. Unas páginas, 2 páginas más adelante, Génesis capítulo 3, llega la caída, lo que nosotros conocemos como el pecado. En este mundo de Génesis 1 y 2 no se queda así, entra Génesis 3 y es el mismo mundo en el que ya vivimos hasta el día de hoy. La realidad del mundo actual es que es algo que está mal en el mundo y en aquellos que están hechos a la imagen de Dios. O sea, todos nosotros que fuimos inicialmente creados buenos, ya sabemos que tenemos una naturaleza pecaminosa y somos pecadores. Vemos cómo el hombre se rebeló contra Dios, se rebeló contra el liderazgo y la autoridad de Dios, querían gobernarse a sí mismos, no querían dejarse gobernar por Dios, como resultado el pecado y la maldición de la muerte. Adán y Eva fueron removidos del huerto, y como resultado vino el dolor, el sufrimiento, las malas relaciones. Una de las consecuencias del pecado más grandes, mis hermanos, es la separación entre el hombre y Dios, la separación, la barrera entre el hombre y Dios. Ya Dios no lidera, no cuida y no pastorea al hombre como lo hacía antes de el pecado. En lugar de someterse a Dios, el hombre se rebeló contra su autoridad, rechazó el cuidado, la guianza y el pastoreo de Dios. El pecado, hermanos, es un rechazo al pastoreo y al cuidado de Dios. Lo que Adán y Eva dijeron, básicamente en el huerto del Edén, en Génesis capítulo 3, no queremos que tú seas nuestro pastor, no queremos que tú nos pastorees y nos cuides, queremos pastorearnos, gobernarnos a nosotros mismos. Sin embargo, hermanos, de inmediato se le revela al hombre y a la mujer y obviamente también a nosotros que un Dios soberano, amoroso y misericordioso puede intervenir para salvar la creación de la maldición del pecado y de la muerte. Ahora, la promesa del Evangelio incluye una promesa de comunión restaurada. Cuando aparezca el príncipe de los pastores o cuando fuese a aparecer el príncipe de los pastores, volvíamos a tener esa comunión y esa relación de intimidad con Dios. Ahora, hasta ahí en la creación y la caída entendemos esa verdad, pero vayamos más allá. Pensemos en la vida de Israel. Estoy hablando de la imagen de Dios como pastor. Pensemos en la vida de Israel. Génesis capítulo 11. El mundo y la creación de Dios está construyendo una torre, la torre de Babel. Mientras tanto, por otro lado, geográficamente Dios está llamando a un hombre. ¿Cómo se llamaba el hombre que aparece en Génesis capítulo 12? Abraham. Dios se le presenta a Abraham, Dios le dice a Abraham, deja tu tierra, tu parentela y vete a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande, te bendeciré. Está pensando en la iglesia, no solamente en los israelitas y judíos, está pensando en la iglesia. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra, maldeciré a los que te maldigan y bendeciré a los que te bendigan. Y hay una promesa de pacto de Dios. Dios desciende de esa manera para salvar y Dios está obrando allí para darle una promesa a Abraham. Ahora, nosotros sabemos que Abraham tiene a Isaac, Jacob y Jacob las 12 tribus. Y de las 12 tribus de Israel y del pueblo entran 70 personas o un promedio de 70 personas a Egipto, pero pasan más de 400 años y se levanta un faraón que no conoce a José ni lo que José había hecho por Egipto. Entonces el pueblo está subyugado. Hace pocos años nos predicó sobre Éxodo 3 y Dios nuevamente se presenta de una manera extraordinaria. Dios se presenta llamando en Éxodo capítulo 3 a Moisés y le dice, yo he descendido para salvar al pueblo, pero lo va a enviar a usted. Dios escoge un líder, designa un líder. Dios escoge un pastor. Porque si hay una característica que tiene Moisés es un pastor, que le toca una travesía enorme con ese pueblo. Dios obra allí, Dios llama a este hombre. Y al igual que muchos que Dios nos ha designado divinamente para dirigir y cuidar a su pueblo, Moisés se sentía incompetente para su llamado. Hermanos, sin embargo, cuando Dios designa a un hombre para que dirija, cuide y pastoree a su pueblo, promete obrar a través de él para cuidar a su pueblo y cumplir sus propósitos. Cuando Dios llama a una persona al ministerio, Dios va a suplir todo lo que esa persona necesita para pastorear al pueblo de Dios.
En el ejemplo de Moisés vemos que hay consecuencias devastadoras para los líderes que no dirigen fielmente al pueblo de Dios. ¿Qué pasó? No pensemos simplemente en Moisés, pensemos en Aarón. ¿Qué hizo Aarón? El hermano de Moisés. ¿Dónde estaba Moisés en ese momento? En la montaña, recibiendo la ley, con Dios. Y mientras Moisés estaba en la presencia de Dios, ¿qué estaba haciendo Aarón y el pueblo? Un becerro, un ídolo, para que finalmente esto desviara el pueblo de Dios. Mientras Moisés no estaba, su hermano Aarón no ejerció su liderazgo fielmente y cedió ante la presión del pueblo. Éxodo 32. Entonces podemos ver, hermanos, las consecuencias tan terribles de un liderazgo fallido. Cuando el pastor no dirige fielmente, las ovejas se desvían fácilmente. Por eso decía también una profecía sobre Jesús: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Ahí vemos eso. Pasamos de esa época del éxodo, de Egipto, del desierto, del tabernáculo, y entramos a una época llamada la época de la monarquía. Y en la época de la monarquía, lo que nosotros vemos allí, hermanos, es que el pueblo de Israel hace algo muy particular. Israel era el pueblo escogido por Dios, Dios era su rey, pero en su desobediencia clamaron a Dios por otro rey, un rey humano que los guiara como las demás naciones. Le pidieron a Samuel: no queremos que Dios reine. Eso es lo que el pueblo básicamente le pide a Samuel. No queremos que Dios reine sobre nosotros. No queremos a Dios como pastor sobre nosotros. Pónganos un rey como las demás naciones. Y entonces, hermanos, básicamente eso es lo que Dios les da. Les pone un rey, Saúl, el primer rey de Israel. Sin embargo, Dios les advierte las consecuencias. Las consecuencias van a ser desastrosas. Y las consecuencias con Saúl son desastrosas. A mí me encanta esto porque John Piper habla de este episodio del primer libro de Samuel capítulo 8 y de cuando piden rey. Y él le llama a eso de pedir rey un pecado espectacular. Él dice que eso es un pecado espectacular. Pedir rey y rechazar a Dios como rey es un pecado espectacular, porque finalmente Dios en su soberanía, lo que el hombre hizo mal, lo convierte para bien. Ya no solamente Dios nos regala en Jesús un rey, sino un rey de reyes y señor de señores. Y por eso ese pecado del hombre se convierte en un pecado espectacular. Yo no pensé, cuando compré el libro que se llamaba Pecados Espectaculares, yo dije, vamos a ver qué herejías va, y es obvio que no. Este es un gran escritor y lo enamora a uno, hermanos, de esa manera de ver a Dios. Ahora, el liderazgo de Saúl trae consigo dolor, pero en su gracia y su misericordia Dios escogió a otro hombre después de Saúl. ¿Cómo se llamaba? Estamos viendo una teología bíblica, ¿no? Entonces estamos haciendo un recorrido bíblico. David. Y Dios escogió a David, el menor de su casa, el primer libro de Samuel capítulo 16, el que menos pensaba, y Dios lo escogió, un hombre según la escritura, conforme a su corazón, y lo escogió para pastorear a Israel. Ahora, ¿qué estaba haciendo Moisés en Éxodo capítulo 3 cuando Dios lo llama? Pastoreando ovejas. ¿Qué estaba haciendo David en primer libro de Samuel capítulo 16 cuando el profeta Natán lo llama? Samuel. Pastoreando ovejas. Dios escoge, y por eso me encanta este salmo. Esto es un textazo tremendo. Mire lo que dice. Salmo 78, 70 al 72. Escogió también David a su siervo, lo tomó de entre los apriscos de las ovejas, lo trajo a cuidar las ovejas con sus corderitos, para pastorear a Jacob su pueblo y a Israel su heredad. Y él, ¿quién? David. Y David los pastoreó según la integridad de su corazón y los guió con la destreza de sus manos. Acá vemos un pastor fiel. A pesar de los muchos errores que David cometió, la Biblia lo menciona como un pastor fiel, un pastor que guió al rebaño. Entonces Dios designó a David para que cuidara a su pueblo, pero lo más importante no era David, sino que de la descendencia de David saldría un mejor pastor, un mejor rey. ¿Y quién es ese? Jesucristo. David, entonces, mis hermanos, la escogencia de Dios de David apuntaba a que vendría alguien mejor. Ahora, rápidamente pasamos a la historia. Termina la monarquía unida entre esa época, Saúl, David, Salomón, y llega algo que nosotros conocemos como el exilio. Es que el pueblo de Israel, por su pecado, por su maldad,
básicamente es exiliado, primero por los asirios en el año 722 y luego por los babilonios en el año 586. Tanto Israel del norte como Israel del sur, toda la nación es exiliada. Y allí en medio del exilio, los profetas denuncian a los falsos pastores, a los falsos reyes, a los gobernantes que no habían pastoreado el pueblo. Mire lo que dice este texto: ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mis prados, declara el Señor. Por tanto, así dice el Señor Dios de Israel acerca de los pastores que apacientan a mi pueblo: vosotros habéis dispersado mis ovejas y las habéis ahuyentado y no te habéis ocupado de ellas. He aquí que yo me ocuparé de vosotros por la maldad de vuestras obras, declara el Señor. Jeremías 23. Los profetas denuncian que los líderes del pueblo no han pastoreado al pueblo de Dios. ¿Cuántos están acá conmigo? A pesar, hermanos, del fracaso constante, permanente, todo el tiempo del pueblo de Dios y del fracaso de los pastores y los líderes que abandonaron al pueblo y abandonaron a Dios, Dios se mantuvo fiel a su pacto. Dios se mantuvo fiel a su pacto y a sus promesas. Y por eso la vida de Cristo, mis hermanos, después de muchos años de silencio, Malaquías termina y nosotros conocemos esa época intertestamentaria como los 400 años del silencio. Y en ese tiempo silencioso, Dios rompe el silencio y levanta a un hombre que es una voz en el desierto que clama: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Quién era esa voz? Juan. Los 4 evangelios, hermanos, identifican a Jesús como redentor, el tan esperado Mesías, hermanos, que iba a salvar a su pueblo del pecado y lo iba a introducir al reino de Dios. Jesús vino con la autoridad de Dios como hijo de Dios. Y como hijo de Dios, Jesús dijo en San Juan 10, yo soy el buen pastor. ¿Yo soy qué, hermanos? ¿Quién es el buen pastor? Jesús. Jesús es el buen pastor. Y mis ovejas, no otras ovejas, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y es precioso esa declaración, mis hermanos, porque Jesús demostró ser el tan esperado, fiel y buen pastor que sufre por las ovejas, cumpliendo las profecías de los profetas. Hermanos, después de que Jesús resucitó, fue herido y resucitó, les habló a sus discípulos, Mateo capítulo 28. Toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ¿qué? Id. Dígale a los hermanos que tengan allá a su lado, vamos a ir y hacer discípulos. Si vi alguno dormido, no me lo despierte, por favor, me lo deja quietecito. Jesús dijo, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, por lo tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Y aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El buen pastor designa a sus discípulos para seguir pastoreando. El buen pastor designa a sus discípulos para seguir pastoreando. Y ahí comienza la vida de la iglesia. Jesús, después de resucitar y ascender, empodera a sus discípulos. Y vemos que la iglesia nace en Hechos capítulo 2 de una manera más clara. Y a medida que la iglesia creció, la estructura del liderazgo también se fue desarrollando. En la estructura de la iglesia, revelada a los apóstoles y registrada en las escrituras, mis hermanos, se evidencia de manera mucho más exacta que Jesús, el buen pastor, continúa cuidando sus ovejas. Los apóstoles fueron los primeros en ser nombrados por Dios para guiar y pastorear al pueblo de Dios bajo la autoridad de Cristo. Y eso, mis hermanos, lo vemos en el ejemplo de la conversación entre Jesús y Pedro. ¿Recuerdan qué pasó en San Juan capítulo 21? Una conversación entre Jesús y Pedro. Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿en verdad me amas? Y las respuestas: apacienta mis corderos, pastoreas mis ovejas y apacienta mis ovejas.
Hay una respuesta de la figura de Dios como pastor. Arrancamos en Génesis, viendo que Dios desde el principio es pastor. Y a lo largo de la historia y de su plan de redención, Él ha levantado pastores. A través de estos apóstoles, la estructura de liderazgo de la iglesia primitiva fue establecida, al igual que las responsabilidades que ellos tenían. Pablo va a hablar de esas cualificaciones en 1 Timoteo 3, en Tito 1, 5 al 9. Pedro va a hablar de esas cualificaciones en 1 Pedro capítulo 5, pero no vamos a hablar de eso. La tarea de cuidado y pastoreo ya no está en manos de los apóstoles, pero Dios no ha abandonado a su pueblo. Dios sigue pastoreando a su pueblo. ¿A través de quién Dios sigue pastoreando a su pueblo? A través de sus pastores. Dios sigue pastoreando a su pueblo a través de sus pastores, de pastores fieles que aman a Dios, que aman el evangelio y que aman su iglesia. Él establece pastores para que guíen y cuiden a su pueblo hasta que el príncipe de los pastores regrese. Hermanos, esto es tan esperanzador para uno que es pastor. Ustedes no saben esta semana cómo estaba de verdad. De verdad. Ayer que yo veía al pastor Andrés tan feliz con nosotros, yo sentía, ay, parecía que Andrés está más feliz que yo. Y no es eso, seguramente yo estoy más feliz, pero es esas como sentimientos encontrados, porque no ha sido tan fácil. Pues voltear a 2 años y medio y ver que estamos haciendo grupitos en casa y ya vernos aquí después de 2 años y medio, en esta sede, con estos hermanos, con la membresía que tenemos, con todo lo que Dios ha venido haciendo con nosotros, eso lo llena a uno de gozo y de esperanza. Pero estos días fueron tan tensionantes, tan difíciles, llenar los papeles, los formularios para tomar este lugar, los acuerdos, las cláusulas. Eso le ponen a esos contratos tantas cláusulas y ninguna lo beneficia a uno como como el que está arrendando. Todas benefician es a la agencia y sobre todo al dueño. Y entonces había que mirar cosa por cosa y el estrés y el pasarnos y ver. Entonces le da a uno mucha esperanza, mis hermanos, dentro de todas las cosas que tiene el ministerio pastoral, saber que yo tengo un príncipe, el príncipe de los pastores. Y cuando Él regrese, los pastores fieles recibirán o recibiremos la corona de vida. Recibirán el galardón de parte de Él. Ahora, finalmente, y terminando este punto que era el más largo, la nueva creación. Este no es otro punto, sino que estoy hablando de esa teología bíblica del fundamento del ministerio pastoral. El desarrollo del plan de redención de Dios para toda la creación algún día llegará a su fin. Cuando Jesús regrese, ¿cuántos sabemos que Jesús va a regresar? Vendrá por su novia, juzgará a las naciones, castigará a los malvados, consumará plenamente su reino en el cielo nuevo y tierra nueva. Este estado se conoce como la nueva creación, el nuevo Edén, nuevos cielos y nueva tierra. Y en esta nueva creación, mis hermanos, Dios restaura su papel de buen pastor para con su pueblo a través de Jesús, quien es el que Dios ha designado para pastorear. Carlos, ¿y cómo dices eso? Para terminar este punto, Juan nos presenta una imagen poderosísima de esta relación restaurada en Apocalipsis 7. Del 13 al 17, dice: entonces uno de los ancianos habló. Note que hay hasta una, bueno, no voy a alegorizar, pero note que hay pluralidad de ancianos, pues ya no pastoreando ni nada, pero en el cielo hay un grupo de ancianos y muchos. Y uno de ellos le habló a Juan y le dijo: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y se han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven de día y de noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed. Hermanos, en el cielo ya no tendremos ni hambre ni sed. ¿No le parece eso muy glorioso? No hay de unos, no hay aras, no hay éxitos, no hay carnicería. Lástima, ¿no? Y no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Escuchen esto, hermanos, tan precioso, tan glorioso.
porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará. El Cordero que está en medio del trono los pastoreará. El término, la imagen del pastor no es irrelevante, no es inadecuada, no es antigua, está vigente para nosotros hoy y estará vigente por la eternidad. Nuestro Dios ha sido un pastor desde el principio y por la eternidad nos pastoreará. Y eso nos da a nosotros, mis hermanos, una idea y un fundamento para el ministerio pastoral. El Cordero se convierte en el pastor y a través de ese sacrificio que él hizo y de la victoria que nos da por siempre, él nos pastoreará por la eternidad. Hermanos, seremos ovejas por la eternidad. Segundo, fundamentos de la pluralidad pastoral. ¿Queda claro ese concepto? ¿Cuál era el primer puntico? El primero, fundamentos del ministerio pastoral. Segundo, fundamentos de la pluralidad pastoral. Ya dijimos que cuando hablamos de pluralidad hablamos de varios hombres. Voy a pedirle un favor a los hombres que están acá. Y es, pónganse de pie un momentico los hombres, o los que se consideren hombres, pues. Voy a darles tiempo a algunos. Mire, hermanos, este grupo de hermanos que está aquí de pie. Las hermanas que están sentadas, mire este grupo de hermanos que están acá. Nosotros somos una comunidad relativamente muy pequeña numéricamente. Entre este grupito de hermanos que usted ve acá, es muy posible que haya un pastor. O dos, o tres. Puede que ninguno, pero es posible que dentro de ellos el Señor llame a alguno para ser pastor. Ahora sí, hermanos, pueden sentarse. Es para que usted conozca quiénes son la mayoría de hombres que están en la iglesia y que están acá con nosotros hoy. Sí. Los hombres, mis hermanos que estamos acá, tenemos una gran responsabilidad en este tema del que yo estoy hablando. Porque los ancianos, desde el Antiguo Testamento, era un grupo de israelitas que desde el tiempo de Moisés se les encomendó una labor muy especial. Recuerdan que Dios llamó a Moisés como pastor para pastorear su pueblo, pero Moisés estaba haciendo un trabajo enorme, atendiendo esa multitud de personas. Y vino un hombre muy sabio a darle un consejo. ¿Quién? ¿Y quién era Jetro? Su suegro, sacerdote de Madián, vino y le dio un consejo. Hermano, no está bien lo que haces. Tú solo no puedes pastorear este pueblo tan grande. Necesitas una pluralidad de hombres que te ayuden, que sean virtuosos, que sean no ávaros, que cumplan unas virtudes para que te ayuden. En el Nuevo Testamento se menciona varias veces a los ancianos que asumían el papel de liderazgo en la iglesia. Y esto, mis hermanos, nos va a ayudar muchísimo. Por ejemplo, mencionando solamente algunos textos. Hechos 14:23, 15:2, 20:17, Tito 1:5, Santiago 5:14. Todos estos textos habla de ancianos, pastores, obispos. No habla de uno solo. No habla de uno solo. El término anciano, pastor, obispo, se usa en el Nuevo Testamento para hablar, mis hermanos, de la misma función. Tres términos: pastor, anciano, obispo. Es lo mismo, cuando tú encuentras la palabra anciano, pastor, obispo en el Nuevo Testamento, está hablando de la misma función, solo que los textos lo mencionan de una manera. Y casi siempre tú vas a hablar en esos tres términos en forma plural, en plural. Siempre está hablando de ancianos, obispos y pastor. Siempre está hablando en esos tres términos. Ahora, en esos términos que muchos de estos textos que acabo de mencionar, no se menciona el término en femenino. Todos esos términos de pluralidad está el nombre en masculino. No encuentras de ninguna manera que hable de obispas. No habla de obispas. No habla de pastoras. No habla. Y no habla de ancianas, no en ese término, porque sí va a hablar de unas ancianas en algunos pasajes, que puede ser en Tito y puede ser en Timoteo, pero si tú miras a qué clase de ancianas les está hablando, cuál es el término que se utiliza en esas palabras ancianas. Y nosotros esto nos da una idea mucho más allá. Entonces el término anciano se podría referir a la dignidad del ministerio, el obispo más a supervisor,
que denota más autoridad y a los deberes que tiene. Filipenses capítulo 1, verso 1 es un texto muy importante. Filipenses capítulo 1, verso 1. ¿Qué dice? ¿Lo pueden leer ustedes ahí a la cuenta de 1, 2 y 3? Está en la pantalla, ¿cierto? Filipenses 1, 1. Léanlo por favor ahí. Pablo y Timoteo, dos pastores, dos apóstoles del Nuevo Testamento, siervos de Cristo Jesús. Ahí está básicamente lo que ellos están refiriéndose ahí, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, una iglesia local. Ese texto habla de una iglesia local, la iglesia de Filipos. Pero no solamente le habla a los santos, le habla a dos grupos de hermanos. ¿Cuáles? Los obispos y diáconos. Obispos y diáconos. En plural le está hablando a dos grupos que dirigen la iglesia, que gobiernan en la iglesia, que pastorean la iglesia. Y eso es muy importante que nosotros lo veamos ahí. De manera similar, en 1 de Timoteo 3, 2 y 8 menciona los requisitos para los obispos y diáconos, y básicamente también en Tito 1, 5 y 1, 7 parece ligar estos términos para el mismo uso. El título de pastor denota cuidado, formación con la palabra, madurez, y como les dije ahorita, obispo es más como que está alguien dirigiendo. Ahora, yo les puse el ejemplo de Hechos 20 al principio, ¿cierto? Desde Mileto, Pablo llamó a los ancianos, luego les dice obispos y luego les recuerda pastorear. En Tito 1:5, Pablo le dice a Tito: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieras lo deficiente y establecieras ancianos, plural, en cada ciudad. Que estableciera un anciano en cada ciudad o varios ancianos en cada ciudad. Yo creo que lo que el texto está diciendo es que establecieras ancianos en cada ciudad. No un anciano en cada ciudad, él hubiera podido decirle eso, pero está hablando. Y ahí mismo, en ese contexto, en el versículo 9, es necesario que el obispo sea, y empieza a dar todas esas características también. Entonces, nosotros entendemos, mis hermanos, que este término de la pluralidad pastoral es muy importante para la salud de una iglesia. Es decir, que una iglesia bíblica debería trabajar, debería esforzarse por tener más de un solo pastor. ¿Vieron el pastor Andrés con el gozo que nos contaba que hay otro pastor? Eso es muy lindo, eso es muy hermoso. No está el pastor Andrés ahí todo frustrado, ya otro, acá me va a quitar el puesto. Y si predica mejor que yo, y si la gente lo quiere más que yo, y si la gente se va con él, y si la gente... Qué bendición, qué regalo de Dios, que Dios le regale a una iglesia local, no solo un pastor, sino varios pastores, por la salud de la iglesia, por el bien de la iglesia. La pluralidad es muy importante. Y pluralidad, mis hermanos, va ligado a otro término que no lo voy a explicar de manera profunda, pero paridad. No solamente pluralidad. Porque uno puede encontrar muchas iglesias hoy en día que tienen 3 pastores, pero hay un jefe, hay un cacique, hay uno que manda y es el que toma las decisiones y es el que hace todo, y los otros 2 se tienen que someter a él. Ahí no hay pluralidad. Eso no es pluralidad ni es paridad. Porque la pluralidad no significa que hay un pastor jefe y que los demás hacen lo que ese pastor diga o siguen las órdenes de ese pastor. Ahí no habría pluralidad. Ese no es el modelo que nos muestra el Nuevo Testamento. En 1 de Pedro capítulo 5 verso 1, me gusta ese texto. Vamos por favor a ese texto. 1 de Pedro capítulo 5 verso 1, por favor. 1 de Pedro capítulo 5 versículo 1 y 2. A los ancianos que están entre ustedes, dice el apóstol Pedro. Ya no solamente Pablo está hablando de la pluralidad, sino Pedro también. A los ancianos que están entre ustedes. Yo, que soy anciano como ellos, testigo de los sufrimientos de Cristo y participé con ellos en la gloria que se ha de revelar, les ruego esto: cuiden como pastores al rebaño de Dios. Él no le está hablando a un pastor, él no está diciendo usted, pastor, cuide el rebaño de Dios. Ustedes como pastores, ustedes como ancianos, cuiden
El rebaño de Dios. ¿De quién es el rebaño? El rebaño no es nuestro. El rebaño no es de un hombre. El rebaño es de Dios. Cuiden como pastores al rebaño de Dios. Y esto es muy, muy importante. A los ancianos se les está diciendo: pastoreen la iglesia, supervísela, cuídela y velen por ellos. Entonces, el Nuevo Testamento establece, hermanos, claramente que en la iglesia local debe haber pluralidad de ancianos. Segunda Timoteo 2:2. Esto, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga ¿a quién? A un hombre fiel, a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Una y otra vez el Nuevo Testamento está lleno de ejemplos. Vemos a los ancianos hermanos trabajando juntos en Hechos 15. Solamente en Hechos capítulo 15, versículos 2, 4, 6, 22 y 23, siempre se menciona a los ancianos en plural. En el primer problema que hubo en la iglesia así grande, en el primer concilio de la iglesia en el año 50, Hechos capítulo 15, hay un gran problema, hay una gran discusión. ¿Será que los judíos y los gentiles sí pueden llegar a ser la iglesia? Dios no escogió sino a los judíos, era el gran problema. Y una y otra vez los ancianos tienen esa discusión. Los pastores, los ancianos, una y otra vez están teniendo esa discusión. En Hechos capítulo 14, 23, Lucas nos dice que al regresar de su primer viaje misionero, Pablo y Bernabé constituyeron ancianos en cada iglesia en las ciudades donde fueron. Hermanos, solamente piensen en Hechos 13. ¿En Hechos qué? 13, donde el Espíritu Santo le habló a los ancianos, plural, y profetas, plural, que estaban en la iglesia de Antioquía, y les dijo: apártenme a Pablo y a Bernabé para el ministerio, para la obra que les he encomendado. Llama a dos, pero le habla a un grupito y menciona el nombre de 5, pluralidad. Habían 5 ancianos ahí en ese momento, o tal vez más, pero menciona 5 ancianos y profetas en el Nuevo Testamento, en Hechos capítulo 13. Y les habla específicamente: apártenme a Pablo y a Bernabé, porque los he apartado para la obra del ministerio. Hermanos, y que esa visión como iglesia nosotros la tengamos en el tiempo, que como iglesia podamos anhelar plantar otras iglesias. Pero en el momento de plantar otras iglesias debemos mandar los mejores Pablo y los mejores Bernabé. No mandar un hermanito que nos está dando problema en la iglesia. Ay, esta es la oportunidad, mandémoslo a abrir una iglesia. Eso pasa. Los que estamos dentro del contexto pastoral hace muchos años y conociendo muchas iglesias y pastores y amigos de muchos lugares, hemos visto que muchas veces para deshacerse de una persona que está dando como problemitas, lo mandan a plantar una iglesia. Y eso es un desastre. La iglesia termina desastrosa, el ministerio termina desastroso y la iglesia no le va bien con eso. Ellos mandaron lo mejor, el mejor arsenal que tenía la iglesia en su momento de Antioquía era Pablo y Bernabé, y mandaron a los mejores a plantar, plural. Ya les hablé, Tito 5, ancianos en cada ciudad, Timoteo 5, 17. Los ancianos que gobiernen bien su casa sean considerados de doble honor. Los ancianos que gobiernen bien su casa, ancianos. Nuevamente está hablando de los líderes de la iglesia. Santiago 5, 14. ¿Alguno está enfermo entre ustedes? ¿Llame a quién? A los ancianos. Si alguno está enfermo, en plural, llame a los ancianos. Entonces puede decirle eso al hermano que tiene ahí a su lado: hermano, si estás enfermo, puedes llamar a los ancianos. No estoy diciendo llamar a los más viejitos de la iglesia, a los ancianos que el Señor haya puesto en la iglesia. Ya dijimos, primera de Pedro 5:1, ruego a los ancianos, Tesalonicenses 5:12. Mire este texto. Primera de Tesalonicenses 5:12. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Plural, los que trabajan. Es la misma palabra que aparece en primera de Timoteo 5:17. Hebreos 13:17. Obedeced a vuestros pastores. Él dice: obedece a tu pastor. ¿O qué dice ahí? Obedeced a vuestros pastores, plural, obedezcan a sus pastores, sujetaos a ellos, no a él, sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes
han de dar cuenta a vuestros pastores, no a vuestro pastor. Hermanos, es evidente que en todo el Nuevo Testamento está muy claro la pluralidad pastoral. Una marca de una iglesia bíblica es una iglesia que tiene una pluralidad pastoral. Pero como les decía, no un pastor jefe, no un pastor que está por encima de otro, porque eso no sería pluralidad, sino un equipo que trabaja juntos. Puede haber un pastor que tenga una mayor proyección de la iglesia, una visión más clara, que Dios lo use más en la predicación, a otro lo usa más en la consejería, a otro lo usa más en la evangelización, a otro lo usa más en la oración, pero debe de haber una pluralidad. Y una pluralidad confirmada por la iglesia. Dios es el que llama, pero confirmada por la iglesia. No nos ganamos nada si uno dice, es que en mi iglesia hay 5 pastores, pero uno es el pastor, el otro es un hermano del pastor, el otro es un sobrino del pastor, el otro es un hijo del pastor. Ahí no hay pluralidad pastoral. Eso no es pluralidad pastoral. Es cuando Dios llama a diferentes personas por su gracia, y pueden haber obviamente varios de la misma familia si el Señor así pues lo determinó. Pero pluralidad pastoral es que no un solo pastor toma las decisiones en la iglesia. Un grupo de pastores respaldados por una asamblea de miembros toman las decisiones. Eso protege, hermanos. ¿Por qué? Porque eso nos lleva al último punto, beneficios de la pluralidad pastoral. Mi último punto en estos minutos que me quedan. Beneficios de la pluralidad pastoral. Ventajas de tener una pluralidad. Entendemos que por diferentes razones hay iglesias que tienen un solo pastor, como es el caso nuestro por ahora. ¿Por qué tenemos un solo pastor? Porque le voy a dar la razón clara para eso. Porque Dios no nos ha dado más. No es solo por llevar 1 año, 2 años, 3 años, porque Dios no nos ha dado más. Pero hay personas que estamos preparando y capacitando, si es la voluntad de Dios, para que lleguen a ser pastores. Ayuda a proteger al pastor de sus errores y debilidades. Ayuda a proteger al pastor de sus errores y debilidades. Todos tenemos puntos ciegos y debilidades. Todos, incluyendo los pastores. Uno a veces llega, hermanos, a la iglesia, o a veces, yo empecé la iglesia solo, pero estoy tratando de crecer mucho en tomar decisiones con los hermanos que me están ayudando, con Andrés, con Sebas, con Jason, y estos días más también con ellos. Y a veces yo llego con una super idea y con cosas súper buenas, y ellos empiezan, pero no sé qué, pero no sé qué. Y yo me empiezo como a frustrar, como a desesperar, como será que sí. Pero entiendo, hermanos, que Dios también está hablando a través de ellos, que Dios también me está guiando a través, porque hay puntos ciegos. Uno dice, no, es que esta idea es la super idea. Y llega uno y le pregunta a algunos hermanos y no tiene nada de bueno esa idea, no tiene nada de bueno. Entonces necesitamos la pluralidad pastoral, porque nos ayuda a protegernos de los errores y debilidades. Guarda la iglesia de un dictador. Yo soy pastor y aquí se hace lo que yo diga. Y como decía una jefe mía que me hizo sufrir mucho, y se los he dicho muchas veces, hace muchos años, cuando tenía 15, 16 años, trabajé en un restaurante, y esa señora se bajaba las gafitas hasta acá, nunca me va a olvidar el rostro de esa señora. Se bajaba las gafitas hasta acá y me decía, Carlos, es que el que mande, mande, aunque mande mal. Y de malas, y si no le gusta, váyase. Me decía así. Hay pastores que también a veces dicen así, el que manda, mande, aunque mande mal, y si no le gusta, váyase. No, en la iglesia no, porque la iglesia no es una empresa, porque la iglesia no es un negocio, porque la iglesia no es un restaurante, porque la iglesia no es nuestra, no es de los pastores, es de Cristo. Él es el buen pastor, el príncipe de los pastores. Y podemos rendir cuentas de manera continua, cuando hay una pluralidad, cuando hay un equipo de ancianos, cuando hay otros hermanos, cuando hay diáconos, que es otro término muy diferente, pero cuando hay otros podemos rendir cuentas. ¿Cómo hacemos, hermanos, cuando estamos solos? ¿A quién le rendimos cuentas? Yo como pastor debo rendir cuentas, y las mejores personas para rendirle cuentas a otros hermanos, a otros ancianos que están conmigo. En segundo lugar, ayuda a fomentar la madurez y la vida espiritual de los pastores. Como dice la palabra, hierro con hierro se aguza. Ahí cuando de pronto estamos teniendo diferencias, o cuando un equipo pastoral tiene diferencias, el Señor está obrando. Y Dios usa a otros pastores para ayudarnos a crecer. Proporciona un equilibrio para la iglesia, hermanos. Como tercero, proporciona un equilibrio para la iglesia. Ningún pastor tiene todos los dones acá. Ni en ninguna iglesia hay un pastor
que sea el más teso en la consejería, el más teso en la predicación, el más teso en el discipulado, el más teso en todo. Cuando hay una pluralidad, uno empieza a ver que Dios empieza a mover los dones a través de esa pluralidad. Entonces hay unos más buenos para administrar, hay unos más buenos para aconsejar, hay unos más buenos para orar, hay unos más buenos para visitar, hay unos que Dios usa más en la predicación, y eso es una gran ventaja, hermanos, para la iglesia. Cuando hay un solo pastor, a veces los dones son muy limitados. A veces es difícil atender a toda la iglesia, pero cuando Dios nos regala a otros pastores, entendemos, mis hermanos, que eso proporciona equilibrio en la iglesia. Y en cuarto lugar, la pluralidad de ancianos proporciona al rebaño de Cristo un mayor cuidado pastoral. No es lo mismo un solo pastor cuidando un rebaño que varios pastores cuidando el rebaño. Nosotros estamos en una etapa en la que pronto, con ayuda del Señor, estamos orando: Dios, regálanos más pastores. Porque hay una proyección de crecimiento, porque anhelamos seguir creciendo como iglesia. Usted anhela que esta iglesia siga creciendo, y que siga creciendo no solo numéricamente, sino en madurez espiritual, en desarrollar todas esas cosas. A veces, a medida que van llegando nuevos hermanos a la iglesia, ya si yo a veces hablamos y decimos no. Uno ya va descuidando unos y atendiendo otros. Y descuida a otros y atiende a otros, porque no nos da. O sea, aún una iglesia pequeña como esta, de 70 personas, no da. O sea, si uno quiere visitar Karma, no tiene que visitar el país cada 3 o 4 meses, si acaso, y a veces no da, porque hay otras actividades. No es como que el lunes visita uno, el martes otro, el miércoles otro. No da, no se puede. Uno en una semana podría hacer 2, 3, 4 visitas, y a veces haciendo un gran esfuerzo, pero no se puede, porque hay otros grupos y otras cosas. Entonces, mis hermanos, la pluralidad de ancianos proporciona al rebaño de Cristo un mayor cuidado pastoral. De todo lo anterior se deduce que el equipo pastoral no debe ser en pluralidad, sino también en paridad, con lo que les decía. Hermanos, hay un término que se usa mucho, y es el término copastor. Este es copastor de la iglesia. Yo no sé, Andrés, qué pensará, pero como que, yo no sé, no me cuadra ese término copastor. No, es que no lo veo, yo no lo veo. Ahora me regaña pastor, sí está, pero yo no lo veo. Pues copastor es un pastor segundo. Y sobre todo no el problema está en la palabra copastor, sino en lo que eso implica. Copastor, este es copastor. Hay un pastor y hay un copastor. Pero entonces hay un jefe y hay un copastor. Y la gente, y puede haber gente en la iglesia que pide una consejería. ¿Y quién me la va a dar? El copastor. Ay, no, yo quería que me atendiera el pastor. Yo quería que me atendiera. Y el pastor no me puede aconsejar. No, pero es que aquí está el otro pastor. Ay, no, pero ese no, a mí me gusta más el otro. Porque es que el otro tiene como más autoridad. Y hay un gran problema. En la pluralidad de ancianos, ningún pastor es mayor que el otro. Todos nos sujetamos, todos rendimos cuentas, todos pastoreamos el rebaño de Dios por igual. No hay un pastor jefe. No es bíblico, no está en la Biblia ese término como copastor. Puede funcionar, porque a veces hablamos del primero entre iguales. Es decir, hay un pastor que tiene mayor claridad en la visión, en algunas cosas, pero son iguales. Y yo siento que en alguna medida, toda iglesia necesita finalmente dentro de esa pluralidad, un pastor que tenga bastante claridad en la visión. Llámese pastor coordinador o pastor de ciertas áreas de la iglesia que requieren mayor impulso, que requieren mayor fuerza, pero eso no significa que él está por encima de los demás. Ningún pastor es más pastor que otros pastores, ninguno. Hermanos, finalmente, y como conclusión, los fundamentos del ministerio pastoral nos recuerdan el Evangelio. Dios ha sido el pastor de su pueblo a lo largo de la historia. Jesús es el buen pastor que da su vida por las ovejas y que pastoreará su iglesia por la eternidad. 3 conclusiones ahí, claves o aplicaciones. Primera, los fundamentos del ministerio pastoral nos recuerdan el Evangelio. Dios ha sido el pastor de su pueblo a lo largo de la historia. Jesús es el buen pastor que da la vida por sus ovejas y que pastoreará la iglesia ¿por cuándo? Por la eternidad. Segundo, los fundamentos de la pluralidad pastoral nos recuerdan el Evangelio. Ningún hombre es la cabeza de la iglesia. Haz que yo soy la cabeza. Ningún hombre es la cabeza de la iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia.
Y la pluralidad es una bendición porque nos muestra que aquí no hay una cabeza. Aquí hay varios pastores que nos sujetamos a la cabeza. Y la cabeza es Cristo. Él murió por su iglesia y resucitó por su iglesia. Y los beneficios de la pluralidad pastoral nos recuerdan el Evangelio. La iglesia no es perfecta. Dios sigue trabajando en su iglesia a través de pastores fieles que con esperanza están a la expectativa del momento que aparezca su príncipe, el príncipe de los pastores. Ese príncipe, hermanos, de los pastores, es el buen y mejor pastor. El pastor fiel que sigue guiando, cuidando y pastoreando su iglesia a través del ministerio pastoral de hombres comunes y corrientes que Dios ha llamado y la iglesia ha confirmado. Dios llama y la iglesia confirma. Todo pastor que esté en la iglesia no debe ser impuesto por otro pastor, debe ser confirmado por la iglesia. Yo no puedo aparecer mañana y decirles aquí, hermanos, mire, a partir de hoy Pedro es pastor. ¿Cómo? ¿Y por qué? ¿Y cuándo? ¿Y eso por qué pasó así? No hubo un grupo, no hubo un consenso, no hubo un consejo, no hubo una asamblea, no hubo un equipo de pastores, de líderes que aconsejaran, que estuviesen de acuerdo. Porque así es muy fácil, entonces yo pongo a Pedro porque es mi mejor amigo. Y eso se llama corrupción, no se llama pluralidad. Dios llama y la iglesia confirma a sus pastores. Su responsabilidad, hermanos, es confirmar a los pastores, amar a los pastores, cuidar a los pastores o denunciar a los pastores. Y siendo el caso, si hacemos lo que no debemos y no seguimos la disciplina eclesial, expulsarnos. Esa es la tarea de ustedes. Eso no es importante el tema del ministerio pastoral. Es su responsabilidad. Ustedes son los responsables de amar a sus pastores, de cuidar a sus pastores, de obedecer a sus pastores, pero también de denunciar a sus pastores. Oremos al Señor. Padre, gracias por este día y por esta enseñanza que tú nos has dado, Dios. Gracias por esa imagen de el buen pastor que